Sean todos y todas bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esta cuarta versión del Festival Somos Lectores de Fundación La Fuente, proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura, convocatoria 2021 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Les recordamos que esta sesión está siendo transmitida por el Facebook de Fundación La Fuente y que además será grabado para posteriormente ser subido a nuestro canal de YouTube. En caso de que quieran cambiar la visión de sus pantallas en el Zoom, pueden hacerlo en la esquina superior derecha, donde dice Vista, y ahí poner Vista de Galería. Hoy, en esta sesión, nos acompaña María Soledad Pino Ríos, educadora de párvulos, mediadora de lectura y directora de Sol Primera Infancia. En su experiencia ha podido especializarse en el área de literatura infantil y artes para la primera infancia, desarrollando proyectos enfocados a bebés, cuidadores y equipos educativos de diversos jardines infantiles. Actualmente se encuentra desarrollando por segunda vez el curso Palabras y Libros que acunan, destinado a funcionarios y funcionarias de bibliotecas públicas con la finalidad de brindar conocimientos, herramientas y espacios para la formación de futuras guaguatecas. Todo esto gracias al apoyo del Servicio Nacional de Bibliotecas Públicas y el programa de cuentacuentos Fundación Mustakis. También nos acompaña como intérprete de lengua de señas Flor Álvarez, a quien le agradecemos mucho su presencia. Sol, ¿cómo estás? Un gusto, muchas gracias por acompañarnos en este festival Somos Lectores. La pantalla es toda tuya. Muchas gracias, Ismael. Muchas gracias a todo el equipo de Fundación La Fuente por esta gran invitación. Es un honor poder estar con ustedes en este festival Somos Lectores. Agradecer a cada una de las y los asistentes de este taller de experiencias narrativas para bebés, porque la invitación del día de hoy es conectar también con nuestra narrativa corporal, también con las historias y cómo desde el vientre nos empezamos a vincular con la palabra. Así que estoy muy agradecida nuevamente por estar aquí, poder compartirles mi experiencia como educadora, como mediadora, y de fomentar y propiciar espacios afectivos en torno a la lectura en la primera infancia. Así que, bueno, para comenzar me gustaría compartirles un libro que lo descubrí el año pasado y que lo encuentro maravilloso, que se llama A Flor de Piel, Pensando con el Cuerpo. Es de Tere Puig y Laura Borrás, ¿ya? Y les voy a leer la parte, un fragmento de este libro que dice así: recuperar la voz del cuerpo y ubicarla en nuestra realidad cotidiana es una de las tareas pendientes de nuestros tiempos. A través de este libro nos sumergimos en ello e invitamos al lector y lectora que nos acompañe en un caminar entre el mundo, en el del niño, en el del adulto, en el del anciano. Es un recorrer el tejido que forman los cuerpos, las mentes, lo real y lo soñado. Y bueno, comienzo con este fragmento del libro porque esa es la invitación del día de hoy. Es conectar también con nuestro cuerpo, con este gran libro que nos acompaña y que nos ayuda también a narrar historias, que nos invita a acunar a este ser humano que se está formando en este mundo y que además es acompañado de las palabras. Así que voy a compartir pantalla para que podamos iniciar y poder también mostrarles la presentación que les tengo preparada. Bueno, ahí, si Ismael me puede decir si está todo bien con la presentación. Sí, perfecto. Maravilloso. Bueno, como les mencionaba, hoy día el taller lleva como nombre Experiencias Narrativas para Bebés. ¿Cuál es el enfoque que va a tener este encuentro? Es que podamos tener mayor como conciencia sobre cómo los bebés se empiezan a relacionar con la palabra en los primeros 3 años, ¿ya? ¿Qué pasa con ese mundo donde los sonidos, las sensaciones, la sonoridad empieza a tener un rol más protagónico en los primeros años?
y que no solo lo podemos entablar en la sonoridad, sino que también en los sentidos, en esta lectura integral que empieza a tener el bebé durante sus primeros años y cómo la forma de leer su entorno empieza a tener mayor significado para él o ella, ¿ya? Vamos a hacer algunos ejercicios también. A lo mejor en algún momento vamos a poder, la que quiera puede activar cámara, porque la idea es que también podamos experimentar algunas instancias de juego y de conexión con nuestro cuerpo. Y por otro lado, también pretendo mostrarles algunas propuestas de experiencias narrativas que han realizado ex alumnas conmigo en cursos anteriores y también desde mi experiencia, para que puedan tener una mirada un poco más global de cómo llevar estos espacios o cómo transformar estos espacios para los bebés, ¿ya? Así que acá voy. Y me gustaría empezar con esta pregunta, que me gustaría que pudieran responderla a través del chat. La que quiere también se puede desmutear y responder, y es, ¿qué es ser bebé? ¿Qué se les viene a la mente con esta pregunta? ¿Qué es ser bebé? Me gustaría saber sus respuestas, sus sentires en torno a esta pregunta que me pudiera compartir. Malala Virginie dice, ser que descubre. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera complementar? Juli Hernández dice, adaptación, curiosidad. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera aportar? Descubrimiento, nos dice Gloria de Los Ángeles. Exploración, nos dice Frida. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Un ser abierto al mundo. Verónica nos dice salir al mundo con una nueva mirada. Muchas gracias. Bueno, la que quiera ir complementando también sus respuestas en el chat o querer hablarlo, bienvenida sea, bienvenido. Y me voy a sumar también acá a lo que comentaron algunas de las compañeras asistentes. Es ser que descubre, adaptación y curiosidad. Cuando me planteo esta pregunta, yo mismo me la pregunto, ¿qué es ser bebé? Porque uno no recuerda, no tiene recuerdos de esos momentos. Yo siento que lo que existe es más una memoria corporal, es sensitiva desde lo sensorial de lo que evocamos en esas instancias. Entonces, cuando uno se pregunta esto, ¿qué es ser bebé? A mí de partida se viene que es un ser con derechos, que es parte de una sociedad y que tiene que ser validado y considerado en ella por el ser que es. Y que se empieza a enfrentar a este mundo desde un lenguaje tan metafórico, tan genuino, y que el entorno que lo rodea, sus cuidadores, personas que comparten constantemente con él, debemos tener esta capacidad de potenciar su curiosidad, de potenciar también y valorar y respetar la forma en que se empieza a vincular en este espacio y en este mundo que empieza a descubrir, ¿cierto? Y a raíz de esto, me gustaría, a ver, cambiar la diapositiva. Y aquí empiezo como con este título que dice Lecturas corporales, un viaje desde el vientre hacia la palabra. Cuando un bebé ya se encuentra en el vientre, sabemos que desarrolla gran parte de sus sentidos, sobre todo el de la audición. El visual se desarrolla más que nada como ya cuando nace el bebé y viene todo un proceso también de adaptación, desarrollo visual, etc. Entonces acá me gusta compartir esta frase de Vania Reichert que dice que el periodo uterino conforma el temperamento, la relación sensorial de la persona con su cuerpo y su integración primaria con el deseo de vivir y desarrollarse. Condiciones básicas para la vinculación afectiva en la etapa siguiente, la oral. Me gusta bastante esta frase porque para que primero exista una noción y un vínculo con la palabra, también tiene que existir un vínculo con mi propio cuerpo. De ahí les voy a mostrar una frase de una gran profesional ligada al área de la psicomotricidad que dice que para que la palabra tenga más sentido se tiene que hacer cuerpo.
Y es ahí cuando nosotros observamos a los bebés, sobre todo quienes están en el vientre, cuando empiezan a reaccionar a la palabra de ese cuidador o cuidadora, cuando existe un vínculo con el lenguaje de una mirada un poco más genuina, incluso intuitiva. Quienes son mamás o han vivido el periodo de la gestación, creo que ellas pueden describir aún más específicamente cómo es ese proceso. Las sensaciones, el aprender a vincularse, es todo un mundo nuevo que lleva a este ser que se está gestando y a esa cuidadora que también está ahí atenta a él, a crear un diálogo único. En mi experiencia también he trabajado con gestantes, realizo el taller Poesía desde el vientre, y han sido instancias súper interesantes de cómo a través de masajes, también de experiencias relacionadas con lo sensorial, los bebés empiezan a reaccionar. Empieza a reaccionar a este mundo externo que les está diciendo algo, como mira, estoy acá, te estoy regalando una historia, un poema, y desde estos encuentros también empieza a surgir un lenguaje interesante con las cuidadoras, con quienes están gestando, porque hay un ritmo distinto, hay un tono de voz también que acompaña ese proceso, y se genera una intimidad que hace único también que esa cuidadora con ese bebé empieza a desarrollar. Entonces la invitación acá como mediadoras y mediadores es que empecemos también a involucrar a gestantes en estos procesos, en los espacios relacionados con los libros, incentivarlas a que puedan cantarles, decir rimas, poesía, historias a ese bebé que se está formando, que se empiece a vincular con la palabra. Porque yo tengo un lema que digo, ojalá podamos democratizar los libros desde la cuna. Ahora la cambié por democratizar los libros desde el vientre. O sea, tener la capacidad como mediadoras y mediadores de ofrecer una calidad literaria que favorezca a esa cuidadora y a ese bebé que está por nacer y que se sienta en una envoltura narrativa. Aquí menciono a Daniel Stern, que él es un psicoanalista, y él nos habla de la envoltura narrativa, que es todas aquellas palabras y actos amorosos que ofrecen un vínculo auténtico y empático con el bebé. Así que esa es la invitación inicial del día de hoy, de poder conectar también con este viaje, con la corporalidad, la capacidad de sentir, ¿ya? Acá, bueno, como les mencionaba sobre Nuri Frank, acá también hay otra frase. A mí me gusta mucho como que dentro de mis lecturas saco como mis frases que me marcan, entonces me gusta compartirlas. Entonces acá puse palabra, cuerpo y lectura. La comunicación humana, entendida como un proceso creativo, tiene que ver con el cuerpo que reconoce la palabra y la palabra que se hace cuerpo, en una relación que dinamiza en una intimidad tácita. El deleite por la lectura, según creo, nace de esa complicidad entre palabra y cuerpo. ¿Ya? Como bien se los mencionaba, para poder favorecer estos espacios, lectores, muchas veces decimos, oh, no cuento con la materialidad, no cuento con el espacio, porque a veces los recursos son limitados. Pero tenemos algo mayor, que es nuestro propio cuerpo, que también se transforma en un espacio. ¿Ya? Ese espacio que acuna, que acoge y que contiene. Cuando yo relaciono la lectura con la primera infancia, hablo del espacio en diferentes dimensiones, ¿ya? El espacio físico, que es ese lugar que nos recibe con esos libros, es el lugar que preparamos para iniciar este ritual lector con los bebés, cuidadores y cuidadoras, pero por otro lado está el espacio psíquico y emocional. Como mediadora, ¿cómo me siento? ¿Por qué, para qué realizo esta experiencia? Buscar dentro de esas preguntas lo que nutre aún más esta experiencia narrativa que estoy preparando para ese grupo de bebés. Cuando empezamos a tener mayor conciencia de nuestro cuerpo y también de lo que expresa y de lo que va narrando a medida que voy contando una historia, nos damos cuenta que ese bebé lo que primero va a leer es nuestra gestualidad y nuestra corporalidad. Y la palabra, como le digo nuevamente, esta envoltura narrativa, viene a apoyarnos en este proceso.
pero el bebé siempre va a ser un gran lector de nuestra gestualidad y también de nuestra corporalidad, ¿ya? Por eso, cuando trabajamos con movimientos, cuando queremos presentar un objeto, hay que tener una cierta conciencia de cómo voy a presentárselo a ese grupo de bebés, ¿ya? Cómo también voy a presentar ese libro, cómo lo voy a mediar, qué sutileza voy a tener al pasar de una página a otra, ¿ya? Son puntos que uno dice, sí, hay que considerarlos, pero muchas veces en la práctica lo olvidamos, porque nos preocupa más cumplir con la experiencia que estar atenta y aprender a leer a los bebés, niños y niñas. Siento que esa es la clave también. Cuando aprendemos a leer a la infancia, pero desde una observación consciente y presente, las lecturas del espacio se transforman, y las propias también, ¿ya? Las invito, y también las y los invito, a que si tienen algunas dudas o consultas, poder compartirlas en el chat, ¿ya? Ahí después Ismael me va a ayudar para poder aclararlas y poder respondérselas a cada uno de ustedes, porque yo me emociono y hablo mucho. Entonces la idea es que podamos ir nutriéndonos, ¿ya? Voy a pasar a la siguiente. Y bueno, yo igual voy a estar atenta al chat, cualquier cosa, ¿ya? Bueno, aquí vamos a pasar a sonoridad y voz, que es algo que también les mencioné al principio, y también dentro de lo que he ido hablando este último tiempo. Es como está este cuerpo, ¿cierto? Este cuerpo que cobija, que se transforma también, tiene un rol narrativo, y que empieza a leer este mundo desde una totalidad a través de los sentidos, y después viene la sonoridad. Y acá quiero hacer mucho hincapié porque me ha tocado mi experiencia trabajando con familias, con colegas, educadoras, equipos educativos, que tienen un poco esta creencia de no soy cantante, no tengo una voz bonita, entonces no canto. O no voy a contar algo. Entonces yo siento que ahí hay que sacudirse de esas creencias, porque hay una frase que también me genera mucho ruido, cuando dicen, es que tengo que hacer el ridículo con los niños y niñas. Y yo digo, a ver, porque yo igual antes, cuando salí de la universidad, decía eso, pero después me empecé a cuestionar esa frase, ¿por qué uno tiene que hacer el ridículo con los niños y niñas? Si lo que uno hace, lo hace por respeto a la infancia, por respeto a los bebés. O sea, si ya nos ponemos en esa parada de que es ridículo, lo que estamos ofreciendo no es algo realmente sincero y que tiene todo un proceso creativo detrás. Entonces, cuando yo les digo, cuando empezamos a vincularnos con la voz, con los bebés, tu voz en sí ya es sonoridad para ellos y ellas. La voz de su cuidadora ya tiene un rol. Para ellos es casi música lo que nosotros le presentamos, porque nuestras tonalidades son distintas. Y en mi caso, yo tampoco soy cantante, pero me apoyo mucho por objetos sonoros, juego mucho con mis tonalidades y también leo mucho cómo están esos bebés, porque a lo mejor yo ocupo un tono que a lo mejor no es muy adecuado para ese grupo. Entonces empiezo también a buscar en mí mis propios recursos y empiezo también a incorporarlos dentro de mis experiencias. Así que esa es la invitación, a reflexionar que no es porque no tengo una buena voz, ¿ya? Acá tenemos una voz que tenemos que potenciar, que tenemos que darle un espacio, porque esos bebés necesitan presencialidad, pero de la palabra. Algo que me preocupa hoy en día son todas estas plataformas como online que nos ofrecen estimulación del lenguaje, y que a lo mejor con colocar un pendrive en la sala y colocar una canción que enseña las vocales estamos bien. Y digo, ya, pero ¿qué pasa con nuestra voz? Tenemos que narrarle a los bebés, a los niños y niñas, ¿ya? Narrar, mira, en estos momentos vamos a ir al patio, ahora te van a mudar, ¿ya? Estoy tomando tu brazo, estoy tomando tu pie, ¿ya? Si está usted en una zona rural, no diga que es un bosque, mencione los tipos de árboles que hay en ese bosque. Veo un guaye, veo un arrayán, veo un canelo. Nutrir el vocabulario. Los bebés todo lo van comprendiendo, ¿ya? Entonces, que nuestra voz tenga un protagonismo en lo cotidiano. Antiguamente, yo vengo de una familia donde mi abuelo me llevaba al bosque a contar historias, y era todo un rito. Entonces, y no había libros.
En mi casa no habían libros porque habían otras prioridades, pero fue la palabra la que me invitó después a descubrir el libro. Entonces, volvamos a la cultura de la palabra, a la cultura de la narración, porque las nuevas generaciones de hoy en día ya sabemos que vienen con una tecnología, ya las tecnologías cambian constantemente, pero lo que no va a cambiar, y es algo que incluso nos diferencia como seres humanos, es el lenguaje, la capacidad de verbalizar las cosas. Y bueno, junto con esto, acá dice que la sonoridad en la primera infancia es una especie de tercer espacio donde se organizan y se encuentran elementos esenciales en el desarrollo infantil, tales como el lenguaje, la identidad, diversidad, y favoreciendo la exploración del mundo, los vínculos afectivos y las artísticas. ¿Ya? O sea, el lenguaje nos abre múltiples posibilidades. Y no solo, bueno, como digo, retomar la cultura de la palabra y de la voz, que es muy esencial, no olvidemos que también hay otros tipos de hay otras formas de leer, que es como les mencionaba, desde lo sensorial, desde lo corporal, que esa es la magia que tienen los bebés y que nosotros vamos perdiendo con el tiempo, que es el ver la lectura con la integralidad de los sentidos, no solo con el oír y el escuchar, o sea, con el oír y el ver, ¿cierto? Y bueno, lo otro es que también esa palabra, esa voz, se convierte en el primer patrimonio y capital cultural de ese bebé, de lo que nosotros le vamos narrando. O sea, se abre un mundo de posibilidades tremendo, ¿cierto? Voy a ver acá en el chat, dice Macarena, pienso que la voz para estas edades es fundamental, la base para todo lo que viene en sus vidas. Así es, Macarena, un saludo. Siento que es, como les dije, importante recuperar la cultura de la palabra, narrarle a los bebés, considerarlos también dentro de los diálogos, preguntarles, aunque usted tenga un bebé de 2 meses, 4 meses, decirle, hola, buenos días, bienvenida, bienvenido a este espacio, si usted está en su biblioteca, considerarlo, preguntarle a ese cuidador cómo se llama ese bebé, mencionarlo por su nombre. Hola Pedro, hola Magdalena, bienvenida a la biblioteca, bienvenida al jardín infantil. ¿Ya? Tener esa capacidad de ver que son seres con derechos y que si estamos preparando experiencias artísticas y lectoras para ellos y ellas, partir también desde la base de ahí, de que son seres que merecen actividades lectoras con mayor calidad y conciencia en lo que nosotros como adultos y adultas le estamos ofreciendo. Y tampoco dejar que este rol cumpla solo la familia. La primera infancia es un rol social, ¿ya? Va más allá de la profesión, de la carrera, del tipo de mediador o mediadora. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder relacionarnos también con la primera infancia, de darle el valor, aunque a lo mejor no me vinculo con ella constantemente. Y ahí es donde digo nuevamente la sonoridad y voz, el rol que cumple. ¿Ya? ¿Y cómo podemos potenciar esta sonoridad y voz? Es a través de varios recursos, ¿ya? Entre ellos el folclore poético. Ayer estuve viendo que estuvieron con Berito Herrera en un taller presencial, una gran colega, amiga, compañera que he tenido también el agrado de trabajar con ella, y ella nos habla, o sea, ella habla de la importancia del folclore poético, de las rimas, de la poesía, de las nanas, de poder acercar a los bebés a eso. Entonces, es muy importante porque para poder llegar a ese vínculo con el folclore poético, también tengo que hacer un recorrido sobre mi historia, de cómo yo me vinculé con la palabra cuando era niña, qué rimas me contaban, qué juegos eran los que había en su momento, y la magia del folclore poético, que yo encuentro que tiene ahí una magia pero maravillosa, es que va de generación en generación, pero también se transforma según el contexto social, cultural y político en el que estamos. Por ejemplo, el arroz con leche. Entonces, hay una riqueza que podemos potenciar a través de la voz y que están guardadas, yo digo, son como los tesoros vivos que están ahí guardados y que esperan ser oídos. Entonces, como que la invitación es esa, empecemos a recopilar, a volver a las rimas, a los trabalenguas, a los juegos donde la voz también tiene participación, ¿ya? A ver aquí, voy a cambiar. Crecer en la palabra.
aquí quise citar a una gran amiga de trabajo, compañera, que es Aranzo Baroa. Con ella tengo la dicha de trabajar en el proyecto que tengo con las bibliotecas y en otros más. Y ella me gustó porque en uno de nuestros encuentros, hablando sobre bebés y vínculo con la palabra, habló de 3 puntos súper importantes, que era la voz del cuidador y cuidadora, la envoltura sonora y la diferenciación. Y acá me gustó mucho porque la voz del cuidador y cuidadora, como se los mencioné, es la primera manifestación cultural que tiene un bebé, ¿ya? Es como lo que le narramos de su entorno. Es como estamos incluso colaborando para que ese ser pueda después construir su subjetividad en torno a lo que lo y la rodea constantemente. Y por eso es un rol muy importante que cumplimos como cuidadores, cuidadoras, mediadores y mediadoras. Por otro lado está la envoltura sonora, que es protectora del crecimiento psíquico del bebé. Esto tiene mucha relación sobre el psicoanalista que les mencioné, que es Daniel Stern, que nos habla de la envoltura narrativa. O sea, es impactante y hay estudios, sobre todo desde las neurociencias, el efecto que tiene las palabras amorosas y la empatía que podemos tener como adultos en un bebé y en un niño y niña. Cómo lo marcan en los primeros 3 años, en los primeros años de vida. Entonces, si tenemos la capacidad de poder ofrecer esta envoltura narrativa también en un espacio, que de ahí me quiero dirigir a ese como el espacio físico, tenemos que hacernos cargo de eso, ¿ya? Yo les voy a mostrar igual después algunas ideas de cómo he ido potenciando esto con familias, con mediadores, pero siento, y voy a hacer mucho hincapié en esto, hacer consciente la envoltura narrativa, ya hacernos cargo de que la palabra tiene un rol, ¿ya? Y si no es la palabra, también nuestra expresión gestual y corporal es parte de un todo. Y bueno, la diferenciación, en el 4º mes, el bebé en el útero comienza a diferenciar la voz de la madre de los sonidos que provienen del exterior, ¿ya? Esto también es muy importante, haciendo también relación con lo que les mencioné al principio, con madres que están en proceso de gestación y que muchas veces es un mundo nuevo, que no saben cómo vincularse con su bebé. Entonces, tenemos que también darnos cuenta de que ese bebé ya está atento a lo que sucede en el exterior. Y ahí el rol que podemos cumplir como mediadores y mediadoras es muy importante para poder nutrir y acompañar a la madre y también a ese cuidador, ¿ya? También tengo unos textos que les voy a recomendar, unos libros, para que puedan trabajar con gestantes en sus espacios, ¿ya? Voy a seguir. Como les dije, está la invitación para que puedan escribir en el chat si tienen dudas, consultas. También vamos a dejar un espacio después como de 20 a 15 minutos para que podamos hablar, poder conversar, si tienen algunas dudas, si tienen propuestas, que también es súper interesante, ¿ya? Las experiencias narrativas para bebés. ¿Por qué decidí ponerle experiencias narrativas? Primero que todo, porque bueno, en el área en que yo me desenvuelvo, que también he trabajado en cuentacuentos, como mediadora de lectura y todo, en cuentacuentos como que nos encontramos con actividades que son muchas veces más masivas, ¿cierto? Donde hay más cantidades de niños y niñas, se puede llegar a un público mucho más grande, yo ocupo mucho mi recurso como en sí corporal, vocal, y de repente me apoyo también con recursos como ya sea textiles y de otra materialidad. Entonces, para mí la experiencia narrativa es cuando lo pensé, dije, los bebés necesitan experiencias, no necesitan actividades masivas, por así decirlo, necesitan un encuentro donde a lo mejor existan otros bebés que compartan a lo mejor una misma edad o un mismo rango etario, pero que se note de que estamos también brindándoles como un espacio cálido, íntimo y afectivo a él y a su cuidador y cuidadora, donde se pueda sentir confiado. Porque, claro, yo con mis expresiones corporales, cuando estaba en grupos grandes, eran súper amplias, había mayor expresión gestual, pero para un bebé eso puede ser súper potente, lo asusta. Entonces descubrí la sutileza dentro de este proceso también
lo vi también dentro de los diferentes escenarios que me ha tocado trabajar, ya sea en bibliotecas, en museos, en jardines infantiles. Entonces son escenarios distintos que te van mostrando también diferentes perspectivas. Entonces, cuando empecé las experiencias narrativas para bebé, también surge porque, bueno, vengo con este cuestionamiento en el 2016, y en el 2017 hice la formación con AmniaLab, que ahí también se me abrió otro mundo. Entonces, fueron varios los puntos dentro del hacer que tenía constante y la reflexión constante que existía de qué estoy haciendo, cómo me estoy vinculando con los bebés, y que además me daba cuenta que habían muy pocas experiencias ligadas a la narración para bebés. Entonces, bueno, la palabra escuchada invita al placer estético, al lenguaje, democratiza el acceso a la literatura y puede generar el primer peldaño hacia un lector por placer y no solo por deber. Los primeros encantamientos en torno a la sonoridad en los espacios familiares cotidianos nutren y alimentan los primeros vínculos con la palabra y posteriormente al libro. Y aquí hago hincapié nuevamente a democratizar el acceso a la literatura. ¿Ya? Yo creo que esa es la base. Los bebés merecen libros de calidad en los espacios en los que se desenvuelven. ¿Ya? Basta de pensar de que porque es un niño, una niña o es un bebé y que todavía no entiende este mundo, le vamos a presentar cualquier libro. A mí me ha tocado ver realidades donde la sección en salas cunas de libros para bebés son revistas. ¿Y por qué? Porque las rompen y se pueden botar. Me ha tocado ver rincones lectores donde están con llave, porque así nos rompen los libros. Entonces, si tenemos una mirada así, esa capacidad de leer a la infancia, ya, primero que todo, tenemos que sacudirnos de esa creencia, y segundo, es porque estamos inferiorizando la capacidad que tienen y el derecho de acceder a los libros. Los bebés, nosotros como adultos somos mediadores. Yo he estado en varias experiencias ligadas con infancia, con bebés específicamente, con libros, y un bebé de 1 año ve el libro como un objeto por lo que es. Entonces muchas veces ese libro lo va a tomar, o lo puede lanzar, o lo va a dejar en su lado, en el lugar que corresponde, porque también eso es lo otro, los bebés son distintos, todos tienen formas distintas de vincularse con el libro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un bebé bota ese libro 10 veces, uno como mediadora tiene que ir con ese rol, de acompañarlo y recoger ese libro 10 veces, de decir, mira, si lo lanzas se puede romper, pero yo te puedo acompañar para que lo puedas ver, o si no te acompaño lo podemos guardar. Entonces, desde ese punto de vista, también es como nosotros como adultos nos cuestionamos nuestras creencias que tenemos en torno a las infancias, ¿ya? Tenemos que sacudirnos un poco, yo siento que, no sé, pero hay que salir un poco de esta mediación adultocentrista que hay en torno a los libros para la primera infancia. Ya no estamos en la época en que sobre todo los bebés tienen que estar calladitos mirándote, y que además no son solo 5 o 10 bebés, a veces son 25 bebés en un espacio y que tienen entre 3 meses hasta 3 años. O sea, cuestionémonos también qué estamos ofreciéndole en ese espacio. Por ejemplo, como mediadora, ¿yo por qué quiero mediar este libro o quiero hacer esta experiencia para los bebés? Ya, porque sí quiero que se acerquen a la lectura, pero ahí hay que tener mucho ojo. Tengo que conocer también cómo son esos bebés, cómo se desenvuelven. Un bebé de 6 meses es muy distinto a uno que tiene ya 1 año y medio, porque el del año y medio tiene otras necesidades e intereses. El bebé de meses también tiene otras necesidades e intereses. Entonces la invitación es que también aprendamos a leer a los bebés, a observar a los bebés, a vincularnos con ellos y ellas, porque eso olvidamos. Nosotros creemos que como mediadores hacer la experiencia lo es todo, pero no es solo eso. Hay que validar la cultura de las infancias. Y acá yo digo también la cultura de las guaguas, ¿ya? Porque las guaguas también tienen una cultura, una forma también de vincularse. Entonces, esa es la invitación. Si nosotros queremos ofrecer esta experiencia, consideremos también la forma en cómo estos seres humanos, porque también lo son, se vinculan con su entorno y con la palabra. Y acá me gustaría hacer de nuevo esta pregunta que dice, ¿cómo me vinculo con la palabra? Me gustaría leerlas,
leerlos, escucharlos si lo desean, a ver qué respuesta tienen en torno a esta pregunta. Pueden compartirlo en el chat, si lo desean. A ver. ¿Cómo me vinculo con la palabra? Si alguien se desea desmutear, puede hacerlo. Escribir en el chat. Reflexionarlo un poco más también. ¿Cómo nos vinculamos con la palabra? Macarena nos dice que ella personalmente se vincula con la palabra a través de la lectura. Muchas gracias, Macarena. ¿Alguien más que quiera aportar con su reflexión, con su respuesta? Frida dice, me vinculo a partir del cuidado, el asombro y la observación del mundo. Muchas gracias, Frida. Ahí quien quiera también puede ir compartiendo sus reflexiones. Gloria dice, por medio de mi cuerpo, lo que siento y lo que leo. Muchas gracias. La que quiera ir compartiendo también su reflexión, Malala nos dice, lectura, escritura. Pero además le otorgo a la palabra un valor especial, casi de contrato. La palabra vale, a través de la palabra construyo. Muchas gracias, Malala. ¿Por qué realizo esta pregunta? Me gusta hacerla mucho en mis talleres, porque siempre uno dice, ¿cómo ya? Vamos a vincular a los bebés a los libros, ¿cierto? Pero como les dije, la palabra, esta envoltura narrativa, tiene un rol principal, o sea, a través de las rimas, de nuestra sonoridad, el bebé empieza a vincularse con la palabra y posteriormente con el libro. Y muchas veces no nos hacemos estas preguntas. ¿Cómo me vinculo con la palabra en el día? ¿Qué valor le doy a mi palabra? ¿Qué conciencia tiene mi palabra? Sobre todo cuando empezamos a vincularnos con los bebés, porque a veces entramos como en diálogos un poco fantasiosos, minimizamos un poco las apreciaciones de esos bebés, de esos niños y niñas, pero para ellos es un diálogo sincero. Te están compartiendo su mundo interno a través de la palabra. Entonces nosotras y ustedes, en general, los mediadores y mediadoras, tenemos que darle también un valor a la palabra, a lo que vamos a expresar, cómo me voy a dirigir, qué intencionalidad le voy a dar también a esas palabras que de alguna otra forma invitan a ese bebé, a ese niño y niña, a descubrir esos libros, a descubrir aquella poesía, rima o canción. Leti dice, pienso que lo hacemos constantemente. El lenguaje y la palabra nos vinculan con el mundo y viceversa, desde lo cotidiano, la voz, el cuerpo, el pensamiento, la intención, las prácticas sociales. Muchas gracias, Leti. Siento que igual viniste acá como a hacer todo como una conclusión en torno a lo que estaba mencionando. Y claramente, o sea, la palabra es algo constante y que lo hacemos a través claramente del lenguaje, pero que también se materializa desde este cuerpo y desde esta gestualidad, ¿ya? Así que la invitación dentro de este proceso que he estado con ustedes del taller es a darle un valor a la palabra dentro de la cultura y de los diálogos que formamos con las infancias, pero desde una palabra consciente, amorosa y empática, retomando la envoltura narrativa, y por otro lado también, cómo nosotros como mediadores y mediadoras empezamos a cuestionarnos y a reflexionar un poco de cómo ofrecemos estos espacios que queremos que cobijen al bebé, a su familia, en torno a la palabra. ¿Ya? Y aquí, bueno, hay otra pregunta que es, ¿cómo leen los bebés? ¿Ya? El ser humano ya nace lector del mundo que lo rodea. Desea emoción, sensación, alegría, acción-reacción, aventura, movimiento, juego,
experiencias, relaciones, conexiones, empatía. Los libros para los bebés son solo objetos, sí, objetos del mundo exterior, una materialidad accesible y real. Entonces, cuando decimos cómo leen los bebés, primero que todo hago hincapié nuevamente a la capacidad de explorar el mundo a través de nuestros sentidos, por medio de experiencias orgánicas y cotidianas que nos puede ofrecer, que le puede ofrecer ese adulto o adulta. Y qué mejor si puede ser con experiencias más sensoriales ligadas a la historia, también con algunos libros, según la propuesta que tienen de mediación. O sea, tenemos un mundo, tenemos variedades, ¿ya? Yo también dentro de mi área trabajo mucho con la instalación artística, con experiencias un poco más sensoriales, pero hoy día quería como enfocarme más que nada en esto, ¿ya? De cómo leen los bebés, cómo nos acercamos también a ellos en este lenguaje. Los bebés en sí, la primera infancia tiene un lenguaje muy metafórico, ¿ya? Muy poético también. Me gusta mucho ese pensamiento divergente, donde todo tiene un rol distinto. O sea, Loris Malaguzzi ya nos habla de los 100 lenguajes de la infancia. Entonces, y que dice que el adulto le roba 99. Entonces, ahí nos empezamos a abrir también a otros diálogos y a otras reflexiones, ¿ya? Cuando uno prepara una experiencia narrativa para bebés, también yo me abro la posibilidad de autorreflexión, ¿ya? De tener la capacidad de la autocrítica amorosa, ¿ya? De qué estoy preparando, qué fue lo que tengo que a lo mejor mejorar en un próximo encuentro, en qué tengo que tener cuidado a lo mejor, ¿por qué hago esta selección también literaria? ¿Por qué deseo presentarle esto a los bebés? Entonces hay múltiples preguntas que uno va teniendo en su proceso creativo, porque en este caso, cuando uno prepara una experiencia, yo me puedo demorar hasta como 2 semanas, 3 semanas, como para presentar rimas, canciones, porque siento que hay que tener un cuidado único para poder seleccionar esos textos y poder mostrárselo a ese bebé, para que sea un instante enriquecedor, ¿me entienden? Que no sea solo como le presenté el libro, le dije una rima y listo, sino que ver que ese bebé, el regalo que tú le estás haciendo, tiene una conciencia también, tiene un mensaje detrás, que es como, yo te considero en este proceso y estamos los dos en este viaje, o con las otras personas que están acá. Y dentro de este proceso me recuerda mucho, porque junto con Verónica Herrera, realicé mi primer taller para bebés y cuidadores, por allá en el 2017, en un centro lector. Entonces, vinculado a ella con su hermoso trabajo, y en mi área también, como yo estaba muy sumergida en la investigación, nos llevábamos como muchas apreciaciones muy interesantes. ¿Qué pasa? Donde ahí también uno también empieza a tener más conclusiones, como qué pasa cuando las edades son distintas, los intereses y necesidades también, qué pasa cuando un bebé a lo mejor tú estás presentando un libro y él está en una esquina gateando, por ejemplo. Y dentro de estas sesiones, que fueron como 4, si no me equivoco, en la última fue como que ofrecimos todos estos libros, estas experiencias de explorar también, y ese bebé que le gustaba mucho gatear, moverse y todo, toma uno de los libros y empieza a hacer los sonidos que en su momento nosotros realizamos. O sea, el bebé sí estaba atento a lo que ocurría. ¿Me entienden? Entonces uno como adulto a veces como, no, es que no me escuchó, y ahí es cuando yo les digo, hay que sacudirse un poco de estas miradas de que como mediador solo me tienen que mirar a mí, sino que hay que abrirse más y decir, no, acá lo que vale son los bebés, los niños y niñas, la propuesta que les estoy dando, pero también desde cómo empatizo con ese grupo. Que después igual les voy a dar algunos tips ahí para que puedan considerar al momento de preparar alguna experiencia, ¿ya? Y acá, bueno, cito a una gran maestra, que la admiro mucho, que es a María Emilia López, que ella dice lecturar. Favorecer baños narrativos, poéticos y lingüísticos a bebés, niñas y niños es propiciar mayor autonomía, experiencias plenas y emancipación en la lectura. Leer, lecturar y amar, de María Emilia López. Ahí me faltó unos puntitos, pero ¿cuál es la idea principal? ¿Ya? Me gusta cuando ella hace este juego de leer y amar.
¿ya? Porque eso es lo que nosotros tenemos que ofrecer. Instancias donde la lectura sea un espacio de gozo, de conexión y de disfrute. Sacarnos de la mente este sentido de que la lectura tiene que enseñar algo, ¿ya? De que la literatura cumple ese rol desde la pedagogía, ¿ya? Porque ahí nos olvidamos de la raíz misma. Ayer justo estaba leyendo una reflexión de María Emilia López, que habla de la didáctica de la ternura. La didáctica es el arte de enseñar. Y ella hablaba un poco como este rol de los jardines infantiles. Dice, no todo tiene que ser currículum. Nosotros lo que hacemos, el jardín infantil, es el acto de vincular. Es el rol que tenemos los educadores y educadoras. Y ustedes como mediadores y mediadoras también. Ustedes tienen un rol de vincular afectivamente al bebé con el libro. Como lo dice Yolanda Reyes en su triángulo amoroso, niño, niña, adulto y libro. Entonces es ahí donde hay que considerar muchos otros aspectos también al momento de preparar esos espacios. Y bueno, acá está la bibliografía de esta presentación. Yo igual se las hice llegar al equipo de Fundación La Fuente, que es muy probable que se la compartan, para que puedan tener acá también acceso a quienes, de las personas con las cuales yo me inspiro. Y también los invito, está el conversatorio de María Emilia López, que se los recomiendo muchísimo, está disponible en YouTube, que dice Aprender a leer niños y niñas. Y ella hace un cuestionamiento muy profundo sobre cómo nos estamos vinculando con la infancia y qué capacidad tenemos como adultos de leer también la infancia, desde una mirada respetuosa. ¿Ya? Y bueno, por acá, después les voy a compartir, aquí está mis contactos, mi correo, también está mi Instagram y mi página web, que después también se las voy a mostrar porque les tengo unos regalitos por ahí. Me gustaría mostrarle algunos libros, estamos bien todavía en la hora, sobre lo que les mencionaba al principio, ¿ya? Acá tengo uno que es ideal para trabajar como con madres gestantes, que es Baby Pop, que es la historia de cómo llegaste al mundo en tamaño real, ¿ya? Que es de la editorial Convel, y es de Meritxell Mart y Javier Salomó, ¿ya? Así que es un libro súper bello porque nos va mostrando como en tamaño real cómo va, por ejemplo, cómo es el bebé en el primer mes, en el segundo mes. Voy a avanzar un poquito porque es largo. Después en quinto mes. Entonces lo empiezo a mostrar como en tamaño real. En el sexto mes. Entonces estos son libros que podemos también presentárselos a gestantes. Por otro lado también tengo otro, que este es como un libro informativo, que lo encontré el año pasado, se llama Mama Sutra, que es de Paz Calderón y es de Editorial Weathers. Lo encontré muy divertido porque habla de las diferentes formas en el mundo que hay de gestar y de criar. Entonces habla cómo se explican en algunos países cuando llega un bebé a una familia, las tradiciones y creencias que eso conlleva. Hay una imagen también de las diferentes formas de parir. Entonces se los recomiendo bastante porque es un libro que invita también a la reflexión y a ver otras realidades que suceden en el mundo sobre cómo es gestar y parir, ¿ya? Por otro lado, también tengo por acá algunos libros que me gustaría compartirles, que son como de mi mundo de la investigación, y es Los libros, eso es bueno para los bebés, que es de Mari Bonafé, ¿ya? Este libro es súper interesante porque ella habla de cómo los bebés se empiezan a vincular con los libros, también habla de cómo los bebés tienen el valor y la necesidad de vincularse con la palabra, y cómo también eso conlleva después a vincularse en sí con el libro como objeto. Así que se los recomiendo muchísimo también. Por otro lado, tengo a otra gran escritora, que es Michelle Petit, que yo creo que acá muchas y muchos la deben conocer, que es Lecturas del espacio íntimo al espacio público. A mí me gusta bastante porque aquí hace una crítica súper interesante,
porque ella habla de que más que entregar estrategias a los mediadores, tenemos que aprender a reflexionar y a crear formas de cómo vincular a los niños y niñas y adultos a la lectura, ¿ya? Porque a veces como que queremos mucha estrategia, como muy copiar y pegar, pero nosotros como mediadoras y mediadores también tenemos que reflexionar y tenemos que estar constantemente investigando, leyendo, para ofrecer espacios también más afectivos y también de calidad a los niños y niñas, bebés y adolescentes que nos acompañan. Así que les recomiendo mucho este libro. Por otro lado, acá tengo otro que me encanta, que es Infancia, la edad sagrada, que es de Evania Reicher, que dice Años sensibles en que nacen las virtudes y los vicios humanos. Es un libro muy interesante porque nos habla incluso desde la gestación, o sea, qué rol cumple, qué nos pasa a nosotros como seres humanos en el proceso psicoemocional cuando nos estamos formando en el vientre materno, cómo influye el mundo exterior, habla de neurociencias, habla de también una mirada un poco más espiritual sobre la infancia, así que se los recomiendo bastante. Es de editorial Ediciones La Llave, ¿ya? Y por otro lado, tengo a Jordi Nomen, que dice El niño filósofo, cómo enseñar a los niños a pensar por sí mismos. Es un libro súper práctico, como desde un lenguaje súper cercano, que nos habla también de cómo cuestionarnos como adultos sobre la forma en que tenemos de propiciar palabras, o sea, preguntas abiertas a los niños y niñas, y cómo nos empezamos a vincular con ellos también, en torno también a preguntas filosóficas, porque los niños y niñas son muy filosóficos también con sus preguntas. Acá me estoy yendo un poco ya, cuando se pueden verbalizar, expresan sus emociones. Entonces, también es un libro muy interesante. Y por aquí tengo el último, que es Lectura de imágenes, los niños interpretan textos visuales, ¿ya? Que es de Evelyn Arispe y Morak Stiles, ¿ya? Es muy interesante, es grande, sí, el libro, tiene harto material, pero ellas empiezan a hacer como un análisis sobre los libros álbum, pero hay una parte que me dejó así muy intrigada, que dije, oh, deberían haber seguido, es que ya mencionan cuando empiezan a observar, porque esto, como que esta es una investigación que hicieron, y la materializan en el libro, y como que lo hicieron pensando en niños y niñas más grandes, como de 7 años y todo, y que sabemos que hoy en día las nuevas generaciones vienen con un nivel de lectura visual muy potente, por todo lo que son los medios de comunicación, la cultura visual en la que estamos. Entonces ellas hablaban que dentro de este proceso de investigación, habían guaguas también que las acompañaban, como sus hijos e hijas, y dicen, y nos dimos cuenta que los bebés, al ver un libro álbum, tenían una apreciación, y yo así, esto se viene bueno, pero bueno, seguimos con los niños de 7 y 8 años. Entonces dije, oh no, hay que seguir con esa parte de la investigación, pero se los recomiendo mucho porque nos ayuda también a tener una mirada un poco más global de cómo acercar visualmente estos textos a los niños y niñas, y porque nos deja ese bichito también, de qué pasa con los bebés, que también son lectores visuales, de cómo le podemos presentar estas propuestas y todo. Así que, bueno, gracias a Ismael, que ha ido compartiendo algunos de los textos por la página, y a Vanessa también, que compartió una entrevista de Michel Petit. Así que se los recomiendo mucho para que los puedan tener en sus bibliotecas o buscarlos en las bibliotecas, y así poder informarse un poco más en torno a lectura. Hay otro que se me queda en el tintero, pero que es me ha costado mucho incluso buscarlo, que a mí me lo regaló una cuidadora que asistió a uno de mis talleres, que se llama Cómo favorecer la disposición lectora en bebés, que es de una mediadora colombiana llamada Evelyn Torres. Yo descubrí ese libro, es muy cortito, y fue como, ¡pah! Ahí se me vinieron todas las más preguntas todavía, y es interesante porque ella hace como todo un análisis psicológico, social y cultural de por qué es necesario vincular a los bebés a los libros. Y empieza a hacer como desgloses y también lo contrasta con su práctica. Entonces un libro es muy cortito, yo lo tengo fotocopiado, pero es muy interesante también qué es lo que está pasando, yo siento, las propuestas, sobre todo en Colombia, sobre primera infancia. Hay textos muy buenos también ligados a reflexionar sobre bebés y literatura, y cómo también nos planteamos estos espacios, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna consulta, duda,
que quisiera aclarar? O hasta el momento cómo vamos, si quieren me ponen un dedito arriba, para saber qué les ha parecido la sesión hasta ahora y poder continuar. Qué bueno, por ahí. Aparecen corazones por ahí, por si acaso. Sí. Maravilla la Sí. charla, me ha gustado mucho, dice Gloria también. Muchas gracias a Verónica y Gloria también, y a Juli por ese corazón. Qué bueno que al menos gracias Malala también, que estos espacios le ayudan como a reflexionar. Yo digo que más que yo querer entregar estrategias, la verdad, es como inspirarlos y motivarlos a que puedan crear ustedes sus propias experiencias. Y que además empecemos a investigar y reflexionar, porque siento que estamos muy carentes de esa área. Tenemos que investigar, tenemos que cuestionarnos las cosas, tenemos que observar. Si tienen la posibilidad de ir a un jardín infantil o si están vinculándose con bebés constantemente, activemos nuestra capacidad de observar, de dialogar con los bebés, ¿ya? Porque es algo que a mí a veces me asombra de que olvidamos dialogar con ellos. Entonces, como que tenemos que tener esa capacidad como adultos y adultas de considerar la primera infancia. Y la primera infancia yo en este caso le estoy hablando entre los 0 a los 3 años, ¿ya? A ver, por acá. Aquí hay una pregunta, Sol, desde Argentina. Preguntan si es que conoces experiencias de este tipo allá en Argentina. Mira, María Emilia López. Busca María Emilia López. Ella tiene un jardín de infantes, como se le llama, donde está desarrollando estas experiencias, porque, bueno, y por otro lado te recomiendo también visitar las bibliotecas. Hay algunas librerías que también realizan experiencias. Entonces, desde ahí, mira, me comprometo porque a Malala igual, o se los puedo compartir con los chicos, enviarle un correo como un poco de enviarle librerías que están realizando esta experiencia o estos encuentros, pero la invitación es eso también. Investiguemos qué está pasando en nuestro entorno en relación a libros o literatura y bebés, ¿ya? Pero María Emilia López te la recomiendo muchísimo, Malala, tú que estás en Argentina, porque ella también tiene un rol muy hermoso cumpliendo ya en torno a libros y primera infancia. Aquí Juli también pide si es que puedes recomendarnos libros para trabajar con bebés desde los 0 meses. Sí, para allá vamos. Así Buenísimo. Que sí, les tengo preparada otra pequeña presentación donde les voy a mostrar más que nada registros fotográficos sobre experiencias que han hecho alumnas y también, en mi caso, yo, para que puedan acceder y ver ahí un poco las propuestas y también los libros, ¿ya? Ismael, no sé si se puede, pero me gustaría hacer como unos ejercicios con las asistentes. Claro que sí, claro que sí. Así que me gustaría invitarlas e invitarlos si podrían conectar sus camaritas, solo por unos minutos, después las apagan. ¿Ya? Ahí está Marta, Nubia, Frida, Malala. También conocidas en estos espacios. Me gustaría hacer 2 ejercicios con ustedes, pero ligado como a lo corporal, ¿ya? De ahí como les dije, les voy a mostrar mis otras propuestas. Y para eso voy a compartir música. Ismael, ¿es posible que podamos... Uy, perdón, que se quedó un poco pegado. Dime. ¿Me escuchas bien? Ahora sí. Ya. ¿Es posible que podamos tener vista de galería? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ahora la vamos a preparar. Ya. Uh-huh. Voy a avanzar. Ahí, y en caso, porque yo ya los tengo puestos como galería, en caso de que a ustedes no se les vea así, recuerden que en la esquina superior derecha
donde dice vista, ahí pueden poner galería. Perfecto. Muchas gracias, Ismael. De nada. También algunos la pueden anclar desde sus escritorios, ¿ya? Bueno, vamos a hacer dos ejercicios. Uno desde oral, ¿ya? Yo en estos momentos voy donde vamos a jugar un poco con los ritmos de nuestros movimientos. Cuando uno realiza una experiencia, estar en altura o nosotros estar de pie no es muy beneficioso, porque ya nos vemos como alguien súper grande a veces, a lo mejor para ese bebé, o mejor dicho, no es la palabra beneficiosa, pero pensando en que si vamos a tener un libro, es muy complejo que él pueda verlo, ¿cierto? Si estamos en altura. Entonces la invitación es que podamos estar en semicírculo para poder mostrar este libro o hacer esta barrida, ¿ya? Y tenemos que pensar que nuestro escenario se reduce como a nuestras manos, el pecho, el abdomen, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un pequeño juego. Yo voy a poner una música y vamos a empezar a hacer muchos gestos. Por ejemplo, si yo digo mar, ¿cómo sería el mar de ustedes? Hagan gestualmente el mar. ¿Cómo sería? Perfecto. Si digo viento, ¿cómo interpretarían el viento? Flor. Perfecto. Entonces, ustedes están haciendo toda una presentación que se ve muy linda visualmente y la hacen como con un ritmo, ¿cierto? Yo creo que este ritmo de movimiento es como el natural que ustedes harían o presentarían. Entonces, vamos a pensar de que este es como el ritmo normal que ustedes tienen, donde presentaron estos, el mar, la flor, y después va a estar como un ritmo rápido. Por ejemplo, si digo mar, en versión rápida, ¿cómo sería? Si lo digo en versión lenta, ¿cómo sería ese mar? Y en la versión movimiento normal. Eso, perfecto. Ojo, es el mar que ustedes creen que es, ¿ya? Si yo hago un mar, es mi propio mar. Si usted hace su mar, es su propio mar, ¿ya? Acá vamos a jugar con las expresiones de cada una. Entonces, el número 1 va a ser el movimiento lento. El número 2 va a ser el movimiento medio. Y el número 3, ¿qué movimiento es? Perfecto. Ya, yo voy a ir acá con una música, la que quiere puede moverse, como ustedes quieran. Vamos a escuchar el cuerpo en este pequeño ejercicio. Y van a estar atentas a los números que voy a decir.
Perfecto, y ahora vamos a pensar en una mariposa. Mariposa nivel 2. Esa mariposa se puede posar en nuestra cara. Si ustedes quieran. Voy a revolotear con esto. Mariposa nivel 1. Nivel 3. Perfecto, y con este aplauso les doy las gracias por motivarse con este ejercicio. ¿Cómo están? ¿Cómo quedaron? ¿Bien? Qué rico, a veces es necesario mover el cuerpo, ¿cierto? Gracias, Leti, qué rico que estés bailando desde la casa, expresando ahí tu cuerpo, y qué rico también, Frida, que esté relajada. ¿Por qué hago este ejercicio? Primero que todo, porque a veces nos olvidamos de nuestro cuerpo, nos olvidamos de los movimientos, sobre todo en esta época, al menos acá en Chile, que estamos en otoño, donde todo ya es más helado, como que andamos un poco apretadas, ¿cierto? Con más ropa, entonces nos olvidamos un poco de esta expresión. ¿Y por qué a veces jugar también? La invitación, cuando yo estoy con familias, también les invito a hacer como estas actividades, porque el bebé también se vincula a través de estos movimientos. Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, una mariposa y se la queremos presentar, a veces ahí podemos variar también la intensidad. Voy a estar entre el nivel 1, nivel 2, ¿cierto? Y se la puedo ir presentando a este bebé. A lo mejor esto puede ser una rima, ¿cierto? De una mariposa. La mariposa se puede posar en mi pecho, o a lo mejor aquí en mi nariz, y puedo jugar con mis ojos, ¿cierto? Entonces, esa es la invitación, para que ustedes también vayan descubriendo sus movimientos. Cuando empezamos a hacer experiencias con los bebés, es importante también tener mayor conciencia del movimiento, de cuando presento el objeto, de cuando hago el gesto, de darle un tiempo a lo que estoy presentando, ¿ya? Porque a veces hacemos esto. Entonces, llegamos al mar. Entonces me imagino a ese bebé de 6 meses que está como así. ¿Qué me está mostrando? No logro apreciarlo bien. O me imagino a ese bebé de 1 año y medio que tú se lo presentas y es como que recién está logrando descifrar a lo mejor ese movimiento. Entonces, tampoco significa que nos vamos a ir como al extremo de la lentitud. A lo mejor sí, según su propuesta. Pero hay que buscar las variables, ¿ya? Acá la invitación no es irnos como al otro extremo, que es como de, tenemos que exagerar todo, tenemos que hacer movimientos súper exagerados con los bebés, es otro el ritmo, ¿ya? Es otra la dinámica. Lo mismo con la voz, no es necesario que cambiemos nuestra voz, ¿ya? Así en el sentido de, hola, ¿cómo están? No, o sea, vamos a hablar como somos, desde la naturalidad, y de ahí vamos a también a trabajar con la intensidad, ¿ya? Pero es importante que no nos vayamos al extremo a lo mejor del ruido fuerte, sino que siempre atentas a lo que está pasando en ese espacio con los bebés, ¿ya? Ahora vamos a hacer un último ejercicio, ya nos están quedando 20 minutitos, que es la invitación un poco a lo que vive el bebé, y que esta escena me encanta porque cuando estoy con Salacuna o me toca estar con ellos, es cuando empiezan a descubrir su mano. O sea, acá, quienes están con bebés o que han sido madres, es como cuando descubre la mano y es como que todos los orificios que tiene la cara le gustaría explorarlos. Entonces como que los dedos van en la boca a veces, o incluso ellos mismos se pueden rasguñar un poco, pero es como, ¿se dan cuenta cuando descubre un bebé la mano? ¿Han observado esa situación? ¿Cómo se las mira? A veces se toca la cara. Entonces vamos a evocar ese recuerdo, porque acá todas y todos hemos descubierto nuestras manos en un momento de nuestra vida, en algún momento de nuestra vida. Así que voy a poner una canción, sí, me gustan las canciones, y vamos a hacer esta exploración. Cuando descubro mis manos, las voy a tocar, o sea, porque a veces ni siquiera, o sea, en el día ni siquiera tocamos nuestras manos, ¿ya? Ahí dice Juli que su bebé está en esa etapa, ¿bien? Así que voy a compartir sonido, ahí, y voy a colocar la música.
Y vamos a partir muy sutil, con estas manos, y las vamos a observar. Si tiene marcas. Cómo es mi palma. Si hay partes que me da cosquilla, otras partes son más sensibles. Voy a ver entre medio de mis dedos. Mis uñas. Me las voy a llevar a mi cara. Su temperatura. Me voy a cunar con mis manos mi cara. Me voy a tocar mis orejas, mi cuello. Poco a poco voy volviendo. Le agradezco a mis manos por expresar, por sentir y volver. ¿Cómo están? ¿Cómo quedaron? ¿Les gustó la experiencia? ¿Sí? Bueno, la invitación de esta experiencia es como evocar un poco esa envoltura narrativa, gestual y corporal que tanto les he hablado en la sesión, de lo que sentimos cuando éramos bebés, de alguna otra forma, cuando nos cobijaban, cuando esa cuidadora nos acariciaba la cara, cuando ese bebé descubre sus manos. Y vuelvo nuevamente a las palabras de Nuri Frank, que dice que la palabra, para que sea palabra, primero tiene que ser cuerpo, o el cuerpo se hace palabra. Entonces, yo aquí también resalto mucho la labor y el rol que tiene Flor Álvarez dentro del, como interpretación en lengua de señas, porque siento que en la primera infancia podemos llegar a muchos tipos de lenguajes, no solo desde el verbal, también desde lo gestual, desde lo corporal, desde lo sensorial. Entonces, la invitación es abrirnos a explorar mundos, a llevar la lectura a una experiencia también sensorial, orgánica, auténtica, empática y sobre todo responsable con las infancias. ¿Ya? Esa es la invitación del día de hoy en este taller. Y bueno, nos están quedando 15 minutos, así que voy a mostrar parte de las propuestas que les tenía prometido, que tengo por acá. Me dan un segundito. Para poder presentárselas. Igual si tienen dudas las pueden ir dejando en el chat para que dejemos unos minutitos después y así compartirlas, o sea, poder respondérselas. Ya. ¿Se puede ver bien, cierto? Perfecto. Gracias, Ismael. Bueno, acá algunas propuestas de experiencias narrativas, como les mencioné, de algunas exalumnas, compañeras, y también de mi experiencia en algunos espacios con bebés. Bueno, acá hay una cita que es de Evelyn Torres, que nos habla de los espacios afectivos de la lectura, que nosotros como adultos y adultas les ofrecemos a ese bebé, y me quiero quedar con la parte como final que dice que los espacios tejen vínculos de una generación en otra. Son esos textos humanos creados por otros para nosotros los que nos dan noción de semejantes de hogar y familia. Entonces, cuando realizamos estas propuestas, pensemos que
lo que estamos haciendo es una expansión de ese tejido que nos envuelve a través de la palabra y que trasciende de generación en generación. Bueno, acá le tengo una experiencia. El año pasado tuve la oportunidad de compartir por muchos meses con un bebé, que ella es Sayen, donde pude hacer experiencias lectoras con ella en casa, en plena pandemia, así que igual fue súper interesante compartir esa experiencia con ella porque Sayen nació en pandemia, entonces pudimos crear en conjunto muchas cosas. Y acá les quiero recomendar estas tremendísimas tarjetas de contraste que es para estimulación visual en la primera infancia. Generalmente yo las ocupo con bebés. Ahí Sayen tenía como 5 o 6 meses más o menos, pero son ideales. Por ejemplo, estas son de Boki Diseño para la estimulación visual. ¿Qué es lo que yo hago con estas tarjetas? Cuando el bebé tiene 1 mes o 2 meses, uno lo acuesta en la camita y de izquierda a derecha le va presentando estas tarjetas, ¿ya? ¿Cuál es el punto a favor? Que en mi caso, por ejemplo, yo tengo una rima de la araucaria, o una poesía relacionada con la araucaria, con el chilco. Por eso me gusta también mucho estas tarjetas, porque están relacionadas con la flora y fauna de Chile, específicamente en el sur de Chile, porque la creadora, que es de Boki Diseño, se inspiró en eso. Entonces me gusta mucho su trabajo, es muy delicado, entonces también nos invita a nosotras a plantear y a crear. O sea, es como voy a crear, a lo mejor, o voy a escribir algo relacionado con el chilco para poder presentárselo a ese bebé. Entonces también ahí tenemos un recurso que a veces olvidamos, pero que estas láminas nos pueden ayudar para la estimulación visual, pero además mostrándole flora y fauna, en este caso relacionado con Chile, y acompañarlo con algún regalo poético. ¿Ya? Acá, bueno, les quiero mostrar la experiencia de una de mis alumnas que se inspiró en el libro Mi cuerpo habla, de Editorial La Manuta, y ella trabajó como toda esta expresión de cómo llevo el libro a mi cuerpo. Entonces trabajó todo el proceso creativo, de estudiar el libro. Yo creo que acá muchos lo deben conocer, Mi cuerpo habla, que es para bebés es de la colección de 0 a 3 años, para que quienes están preguntando ahí de libros. Entonces ella hace como todo un juego, a través de un canto, a través de rimas. Y si se dan cuenta, su propuesta igual es súper puntual. Lo que ella utilizó fue unos guantes, porque sus manos tenían el rol protagónico dentro de la propuesta. Entonces ahí ella las empieza a mostrar todo este viaje a través del cuerpo. Acá tenemos a Karina Rojas, que hizo un cuento que es Mateo y la Luna, también para bebés de 1 a 2 años. Estas fueron unas prácticas sociales que ella hicieron en un curso que realicé en el año 2018, que estaba enfocado en primera infancia y cuentos, ¿ya? Y ellas prepararon un cuento por mucho tiempo y después iban a diferentes jardines infantiles de la comuna Frutillar a contárselo a los bebés. Entonces acá me gustó bastante como el trabajo que hizo ella, porque Karina me decía, es de la luna. Entonces me decía, no, quiero como cortar una luna y mostrársela, como que se cuestionó bastante ese tema. Entonces ella se transformó en la noche. Se hizo un faldón azul, se colocó una polera azul, y sus cintillos como que hace un poco alusión a la estrella, y la luna era una pelota gigante que la envolvía en una tela muy suave, muy cálida, y que se acercaba a los bebés. Entonces era muy interesante porque después de terminar la narración, ella se acercaba a los bebés, jugaban con la luna, igual que Mateo, entonces había un vínculo también con la propuesta narrativa que ella hacía, después con la instancia de vínculo con la historia. O sea, corporalmente también tenían que participar los bebés. O sea, era una invitación constante. Y acá, bueno, en esta parte donde ven a ella como con los bebés, que está como contando una rima, ella iniciaba su cuento con una rima. Entonces invitaba también a los bebés a que se incorporaran en la dinámica, y acá también hago alusión un poco a cómo influyen los espacios. Por ejemplo, acá estamos en la muestra final, donde se ven como niños y niñas un poco más grandes. Estamos en la muestra final del curso. Y en la parte de acá estaba ella haciendo su práctica social. Entonces, si se dan cuenta, el contraste que tiene, cómo se prepara el espacio,
junto con otro donde a lo mejor hay mayor estímulo, donde no se puede contrastar su propuesta. Entonces también esa es la invitación que yo les hago, pensar en cómo vamos a preparar ese espacio, cómo vamos a trabajar, cómo lo vamos a ambientar para que en este caso pueda también existir como un contraste en torno a lo que ella está proponiendo, ¿ya? Y acá, bueno, esta es una experiencia que yo hice, que transformé, porque esta había sido una experiencia, me acuerdo, como más de instalación artística, pero fue de Sueño Azul de Licura Chihuahilaf. A mí me encanta mucho ese poema, o sea, en general el poema y también al poeta Licura en sí, que lo admiro bastante con su trabajo. Y acá hice como también un libro, saqué parte de su extracto de la poesía y la trabajé con los bebés. Si se dan cuenta, ahí me inspiré en la gestualidad, en la expresión también corporal, y me apoyé de algunos elementos como sonoros y sensoriales. Ahí conté con el apoyo de un gran colega y también cantautor, Camilo Eque, que en ese entonces trabajábamos en el mismo jardín, entonces fue una experiencia tremenda poder también contar con su arte en esa experiencia. Y quiero que vean acá, por favor, la entrega de ese bebé ante la experiencia como de sentir, también de escuchar, trabajar como un poco con las pausas. Como que ahí les dijimos que esto era como un rito de la poesía. Entonces los invitamos, preparamos primero el espacio, que eso es súper importante, primero preparar el espacio y después que entren los niños y niñas o los bebés, no lo hagan adelante de ellos. O sea, como que también tengamos esos ritos claros nosotros como adultos y adultas para preparar esos lugares, ¿ya? Entonces fue una instancia súper rica en todo lo que se dio. O sea, al final terminamos con una frase que se llama Nube Azul, y todos los bebés, así sin siquiera decir nada, se acostaron en el suelo, así. Como que ese fue su término de la experiencia, se acostaron en el suelo, relajaditos, y ahí estuvieron como por 5 o 10 minutos, disfrutando de la guitarra, así que también esa es la invitación a cómo pensamos. Acá el espacio es mucho más natural, si se dan cuenta, más madera, bueno, es en Valdivia, entonces como que te invita a esa sensación de sur, ¿cierto? Y bueno, y acá les tengo también una gran colega que es Marisol Sota, que ella hace una investigación en torno al patrimonio maravillosa, su proyecto se llama Peuma Juguetes, y ella trabaja con artesanas de la zona, con artesanas que, por ejemplo, tejen gallinas coyoncas, tejen a chanchos, tejen a diferentes vegetales ligados con el territorio, como verduras de huerta, la papa chilota. Entonces, ella tiene este proyecto, también estuvo conmigo en el curso, y ella se inspiró en esta gallina y en sus huevos azules, la gallina coyonca, y hizo como una propuesta con los pollitos de rimas inspiradas en el folclore poético. Entonces ahí también evoca un poco al criterio de territorialidad, el derecho que también tienen los bebés y los niños y niñas a conocer su territorio a través del patrimonio. Entonces también acá ella se inspira mucho en los materiales como nobles, de la lana, que tienen relación con la zona. Muchos niños y niñas decían, esa es una gallina coyonca, entonces como que la reconocían también. Entonces también es interesante cuando en estos diálogos empiezan a surgir también un grado de pertinencia de lo que me estás mostrando. Así que también la invitación es que empecemos a buscar referentes y también libros o lecturas o rimas que tengan relación con el territorio en el que ustedes se desenvuelven. Y bueno, eso sería en torno a la presentación que les tenía preparada el día de hoy en experiencias narrativas para bebés. Espero que de verdad les haya gustado o al menos nutrido parte de su experiencia. Como les dije, me pueden buscar en las redes en Sol Primera Infancia, y ahí yo sé que Ismael tiene el link. Hace el año pasado sacamos una revista especializada en literatura para bebés, que está accesible a todos y a todas en mi página web, y no sé si la tienes ahí tú, Ismael. ¿Sí? Perfecto, para que se las pueda compartir en el chat. Las invito porque fue un proceso súper enriquecedor, reflexivo, de encaminarnos en un área donde todavía no hay mucho como investigación, o que sí hay tal interés, como este festival que nos abre las puertas para reflexionar sobre primera infancia y conocer proyectos,
pero que nosotros dijimos, ¿pero qué pasa con los libros? Entonces ahí las invito, está mi página web, en la sección publicaciones, que la puedan descargar, y para quienes dicen que necesitan referentes de libros, editoriales, en la revista lo pueden encontrar. También entregamos tips de cómo propiciar estos espacios efectivos de lectura, que tienen que considerar al momento de preparar estos espacios. Tenemos entrevistas de mediadores y mediadoras también, experiencias de la Guaguateca de Aysén, así que la invitación está para que puedan descargarla y que pueda llegar a diferentes puntos a muchos mediadores y mediadoras de la lectura, y también a quienes les interesa el área de la literatura. Así que les agradezco infinitamente la presencia, a cada una de ustedes, cada uno también, de sumarse a este taller, y obviamente a Fundación La Fuente por la invitación. No, Sol, te agradecemos a ti, tremenda charla. Creo que hablo a nombre de todas y todos, que en verdad fue súper enriquecedora para todos quienes trabajamos con primera infancia. Los tips, las recomendaciones de lectura, las reflexiones también, que algo que yo no me voy a cansar de repetirlo porque se ha repetido en las distintas charlas y presentaciones, de que dejemos de subestimar a las infancias, ¿no es cierto? Y es bonito que eso ha sido transversal a todas las charlas. Entonces, qué importante entender que los bebés también leen, aunque no lean palabras, pero leen todo el resto, ¿no? Todos los símbolos, los colores, las disposiciones de los espacios, los movimientos de nuestro cuerpo. Entonces, ser conscientes de todo eso al momento de mediar con ellos es fundamental. Así que te agradecemos a ti, Sol, por esta hermosa charla. Muchas gracias. A nombre de Fundación La Fuente y de todos quienes estamos aquí presentes. Muchas gracias, Ismael, por tus palabras, y que siga ese lema, o sea, a darle valor a la cultura de infancias, a sacudir el adultocentrismo y a seguir creando espacios afectivos de lectura desde los 0 hasta los 150 años si es necesario. Así que, y le agradezco también a Luz, o sea, a Flor, perdón, sí, por la interpretación, así que un gusto trabajar con ella, y que este taller pueda llegar a todos, todas y todes. Les recordamos que esta sesión será subida a nuestro canal de YouTube, ahí podrán encontrarla íntegra en caso de que quieran volver a revisarla, compartirla con sus cercanos y cercanas, así que hecha la invitación. También recordarles que este festival sigue hasta el día sábado, seguimos con actividades todos los días, para que sigan atentos en nuestras redes sociales, y eso aquí en el chat quedaron compartidos los links de interés que fue comentando Sol. Así que eso, les esperamos en una próxima charla. Nos seguimos viendo hoy y hasta el sábado. Muchas gracias a todos. Nuevamente, Sol, te agradezco. Muchas gracias, Flor. Nos vemos en una próxima sesión. Chao a todos. Chao. Chao a todas. Muchas gracias. Chao, chao.